esto, ¿no, Virginia? Trabajar un montón de cosas, ¿no es cierto? Es como, Sí, 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 es re amplio. es re amplio, por eso queríamos hacer esta primera encuentro para, para que cada uno de nosotros se vaya pensando, ¿no? En algo que se puede hacer, ¿no? Me parece Sí, que es sí, muy interesante. Y a ver si, seguramente pienso que es muy interesante el libro, me da ganas de poder sí, acceder a él, porque más allá de la distancia y demás, es muy interesante contrastar con otro migrante, con otro contexto, ¿no? sí, Y intercambiar, y pensaba en esto que habitualmente hacen ustedes, yo lo veo desde muy lejos, ¿no? Pero siempre lo sigo por el país, de lo que es el congreso, el encuentro de jóvenes, y pensaba qué lindo podría ser actuar con los de acá, con los ejemplos que uno tiene acá, ¿no? O a su vez exacto. intercambiar, trabajar el Sí, libro de sí. ustedes, nosotros, no sé. Muy lindo, la verdad que salen No, ideas. es muy, bueno, hay una idea que, mientras están entrando todos, ¿no? Hay una idea que siempre tuve, que es ¿cómo no le deja entrar? A ver, a Vivi no la deja entrar, espera. Que es una idea que siempre tuve yo, que tiene que ver con, que no es esto específicamente, pero el ficcionalizar la historia, ¿no? A partir de una entrevista hecha con la metodología de historia oral, porque vuelvo a decir que es una metodología que tiene sus características, Sí, que con los totalmente. profesores de literatura o teatro, tengo escritos, se los puedo mandar, tengo escritos para hacer en Nosotros lo hemos teatro. hecho, ¿eh? ¿Eh? Lo tenemos hecho, lo tenemos hecho. Ah, buenísimo, Lo, porque lo hemos ficcionalizar a hecho, partir de... sí, lo hemos hecho y tenemos algunos ejemplares que inclusive ha sido muy convocado, muy convocante en la comunidad, porque después hemos conseguido más gente que quiera después dar su testimonio. Claro, claro, claro. Los chicos han recreado esto que recuperaron en las entrevistas. Lo primero fue un libro, Déjame lo escuchar, primero Juli. fue un libro, pero después buscaron otros formatos, y está la entrevista propiamente dicha y seria con la metodología y con lo que cuesta, ¿no? Al principio, Ah, y no, después ah, no. recreado en el ambiente, en el contexto, ¿no? Con la ayuda del vecino, ¿no? Muy Exacto. interesante. Sí, sí, Qué sí. lindo. Ah, bueno, buenísimo, porque en uno, yo no me di cuenta de mandarle. Después, Gaby, si te mando los dos PDF de donde hablo de eso, ¿lo podés reenviar a la gente? Sí, se lo enviamos con el certificado, me lo reenvías y le enviamos Ahí el está. certificado, todos juntos. Ah, bien. Porque con el certificado les mando eso, porque hay Dale. ahí hay algo también para que puse para teatro y que todavía no pude hacer porque todavía estamos con todo el tema de la entrevista de historia oral, ¿no? ¿Y Vivi entró? ¿Vivi? Sí. Ah, ahí está, me asusté. Bueno, a ver, Me olvidaba que no entraba la contraseña. ¿alguno quiere contar qué Bueno, libro lo marcó y por qué? bueno, la idea de la consigna de que era que piensen algún libro que es justamente eso, que los haya marcado y por qué, un poco como excusa, ¿no? Para hacer un ejercicio así entre todos, y ver cómo eso nos puede haber pegado o al lector, ¿no es cierto? Y por qué, y bueno, hacer un pequeño ejercicio chiquitito de esto. A ver, ¿quién ¿Algunos se se animan? anima? A ver qué van a ver. Gustavo, la doctrina peronista. No, a ver. No, Mirá, un libro de. mirá, Yo, me viene a la cabeza algo, ¿no? a ver, Ahí creo que Guado, a ver, Guado, ¿dónde eh, está? Guado. Guago, allá arriba, me viene a la cabeza algo, si me permiten. dale. Sí, Eh, todo esto que estamos hablando, muchas veces los libros te ayudan también para contextualizar
un momento histórico, un Claro. hecho, ¿sí? Como yo hace un rato te lo marqué, que hay muchas regiones del planeta donde la gente es desplazada. Incluso en las entrañas de Europa, en la década de los 90, mucha gente se olvida, eh, hubo mucha persecución religiosa y por etnias en la ex Yugoslavia, ¿sí? Puede ser. Entonces, esos ahí también fueron desplazados. Y siempre hay un denominador común, o es religioso, o es racial, o es territorial, pero todo se mancomuna de alguna forma. Por eso yo no Eh, entiendo por qué no se declara genocidio a lo que está pasando en el mar Mediterráneo, porque para que sea claro, genocidio tiene que ser un mismo grupo, por lo mismo, lo y no que, sabemos ni siquiera cuántos muertos hay ahí adentro. no, no, porque las mismas imágenes que yo vi de los laosianos, las rememoré con esos barcos que cruzan de África a Italia, Sí, ¿sí? totalmente. Está ese punto. ¿Cuál Exacto. es el problema? Es un problema económico, es un problema de oportunidades, es un problema de que en mi propia tierra no tengo oportunidad y me tengo que ir a otro lado. Soy un Claro, claro, desterrado, ¿sí? exacto. Tal Exactamente, es vez no cuando soy la un tierra te refugiado. expulsa. Sí, la A, tierra es- a es- a expulsa. estos hechos le agrego algo que mi libro, que a mí, yo leo muchos libros en mi vida, pero básicamente sobre este tema hay uno que data de Palestina y lo podría también contextualizar en o relacionar con este tipo de tema, que es el desplazamiento de toda una población, ¿sí? Exacto. Sí, exacto. Es, es un libro de Dylan Pape. Recién me acabo de dar cuenta que está mi amigo Gabriel Matamala. Por eso, él acaba de poner una de Bueno, Leonardo, a ver, no, pero no me di cuenta que era él, porque hermoso. es La distinto, saga de los ¿no? confines. De Neuquén, ¿no es cierto? Era. Correcto, de Neuquén Claro, si Capital. yo fui a dar un curso ahí, por eso te conozco ahí, pero no, estás distinto. Y Bueno, pasa, bien, pasa estás mejor, estás mejor. No. Dale, ¿qué ibas a decir vos? Dale. en esto de la consigna y subjetivado también por lo que significa la historia oral, se me vino mucho la saga de los confines. Porque, Ahí digamos, está. claro, porque cuando la consigna, como todo, abre, y en esa consigna se me viene un libro que te marque, y a veces depende de la época. Diferentes épocas, si tenés suerte, a veces un libro o alguna expresión artística te puede marcar, digamos, de ese lugar. En este caso, la saga de los confines, yo Perdón, empezaba... te voy a decir algo. Sí. Todo libro marca, aunque sea imperceptible. No Ah, hay mira. lectura que pase inadvertida cuando hay acto de leer, ¿sí? Opa. Porque Ah, leer no me es gustó solamente esa frase. Pará, decila Ah, otra vez la frase. Esa frase. ¿No hay? Dale, dale, ¿no me hay? salió así. Pero Bueno, está no, buena. no, bueno, porque se lo dije, porque si, cuando hay un acto de lectura, digamos, cuando hay Ahí acto está. de leer, que tiene que ver con la implicación del sujeto en la lectura, siempre va a haber algo que aunque a uno le parezca, bueno, no es tan importante, no. O sea, aunque parezca imperceptible, va a marcarte de alguna manera y te va a generar un cambio, ¿sí? Cuando no hay ninguna posibilidad de cambio es porque no hubo registro y porque, a ver, no es lo mismo pasar los ojos arriba de las letritas, como todo, ¿no? Como hormiguitas, digamos, que pasamos la mirada, a implicarte en eso que estás leyendo, ¿ok? Eso quise remarcarte cuando vos dijiste eso en ese sentido. Claro. Bueno, justo en ese momento yo empezaba a estudiar profesorado en historia y había encontrado en su momento, por eso había elegido la carrera, ciertas curiosidades, ciertas pasiones dentro de la historia, pero había algo que me hacía ruido. Había algo que me hacía ruido, que bueno, lo busqué tal vez en una cuestión más de lecturas subalternas, algunas cuestiones más de contrahegemónica,
pero aún así me seguía haciendo, había un ruido que no podía ubicar, digamos. Y cuando conozco la saga de Los Confines, que es una ficción de una mendocina, con una prosa muy, muy tierna y a la vez muy, muy intensa, va tomando velocidad, digamos, a medida que va a avanzar la lectura. O sea, no te das cuenta que son 3 libros, o sea, son 3 libros, pero es una saga, digamos, pero parece un solo libro. Y en la historia se tocan muchas cosas, pero en la historia hay como un relato no contado, que está depositado en oral, en la transmisión oral, digamos, en esa ficción, digamos, de los pueblos que fueron invadidos con los que vinieron del otro lado del mar, del otro lado del Xentru, y cuentan su relato a partir de la transmisión oral, digamos. Y de alguna manera Liliana Bodoque es como que cuenta esa historia, y ahí encontré un hilo del ruido, digamos, de lo que sentía, digamos, a la hora de estudiar historia. Ese relato que no escuchamos, o que no es que no escuchamos, que susurra tal vez, que está muy en el fondo, acallado, con un ruido repetitivo a veces y gigante de la historia hegemónica nacional o americana, que Liliana Bodó como que le pone color y te lo acerca. A mí me pasó eso, digamos, ese libro me conmovió desde muchos lugares, pero uno de los lugares que me conmovió fue de encontrar ese hilo, esa canción, ese ruido que se convirtió en canción, digamos, que es de estos relatos orales, que hasta el día de hoy, que eso es interesante con eso termino, hasta el día de hoy siguen presentes. Claro. Se sigue contando eso. Sí, y que me parece te pegó que hay otra forma de contar la historia. Por esto que vos querías. Sí. Estoy buscando todavía. Bueno, está bueno eso. Está bueno, no, es mejor el camino que llegar, querido. Seguro, más divertido, más divertido. A mí me viendo a Gustavo ahí que. Yo creo que tiene que ver también lo que dice el compañero, con la sensibilidad que vos lees o interpretás. Y lo sumo a lo que vos decías, Viviana. Hay cosas que te quedan muy haciendo ruido, como decía él, pero por tu sensibilidad, ¿sí? Bueno. Tenés una afinidad con ese hecho, ¿sí? En el relato. Cuando vos escuchás ese relato o que contaba Susana, ¿sí? A vos te disparan un montón de cosas. Exacto. Pensás un montón de cosas. Te haces carne de ese relato. Por eso, los relatos orales son sensibles al otro, para mí, ¿sí? Yo creo que es así. Si no, no lo podés interpretar. ¿Cómo interpretás el dolor de esa gente que está desarraigada, ¿sí? Desterrada? Tiene que ver con eso, con la sensibilidad. Esa es la palabra para mí. Sí. ¿Alguno leyó? ¿Por qué me acordé que Gaby hablaba de eso? ¿Alguno leyó cuando era chico, contemporáneo mío? Gaby es un nene, ¿no? Pero Edmundo D'Amicis, ahora se me acaba de acordar, Corazón, que me lo regalaban y yo lloraba sin parar. Era obligatorio para los jóvenes. Hace muchos años lo leí, mucho. Y te la daban en la escuela y llorábamos como locos. Los dibujos en acuarela y no sé qué, y ahora me doy cuenta que era un inmigrante. Claro, italiano. Ahí está. Lo que pasa es que cuando uno lee, construye entiendo su propio significado. No el significado que el escritor da supuestamente a lo que está creando, escribiendo, si es ficción está creando, si es realidad lo está transcribiendo. Pero el que lo lee, o sea, toda esa teoría de la receptividad, ¿no es cierto? Cada uno lo recibe y construye su significado, pero también de acuerdo con su contexto cultural, sociocultural, con su estado anímico, con su situación
personal atravesado por un montón de cosas, accede a una lectura y la siente, la percibe de una manera que el de al lado o el otro, al que se lo recomendó, esto es una porquería, esto no me gustó, no me llegó, a mí sí, a mí me mató, ¿no es cierto? Totalmente. Cada uno, creo, Viviana lo sabrás mejor explicar, pero a mí me parece que es así, que cada uno construye el significado, y el autor, el que escribe, pierde, digamos, dominio, Exacto. pierde la autoridad, pierde la propiedad de lo que escribió, porque ya no es suyo, es del otro que lo interpreta como quiere. En la historia también, por más que no lo quieran ver muchos que se creen los dueños de la historia, ¿no? Exactamente. Hay un tema de academia y todo eso que ya me tienen repodrido, que esto es lo que tiene que ser y yo tengo la verdad. Bueno, eso, se ríe Virginia porque ya a esta altura, bueno, es como que cada uno, ¿no? O sea, no se puede impedir que cada uno tenga una interpretación de algo que escribe el otro, no se puede impedir. La única manera de impedirlo es como hacen en muchos lados, como te toman examen. No, lo que vos decís, no, lo que dice el autor, está bien, pero lo que dice el autor, andá y léelo. Yo estoy interpretando, no, me decís lo que dice el autor, me decían en la UNTREF, o sea, a una persona grande. No, yo lo interpreto así. Entonces, no hay manera de pensar ni la historia, ni nada de lo que, en lo que uno participe, lo decía Gustavo, con la empatía, con la... Y no es mejor que todos pensemos, que todos interpretemos de otra manera, no es mejor, es más peligroso. Es peligroso para los que no lo quieren, pero para nosotros es mejor. Bien. ¿Qué otro libro? Te cuento algo. Esto que vos decís es un cambio, es un giro del siglo XX en adelante. Porque antes la importancia estaba puesta en el libro y en el autor. El lector no era considerado una persona o una parte de la lectura. Era una tabla rasa que uno tenía que desclasificar. Descalificar fue un fallido. Bueno, había que desclasificar. A partir del siglo XX, con el nacimiento del inconsciente y con el sujeto, el lector tomó protagonismo. Entonces, es importante, digamos, no es lo mismo un libro solito en la biblioteca a un libro en la mano del lector, ¿sí? O sea, hay ahí una implicancia distinta. Y con la historia social, el cambio de época. Y el surgimiento de la historia social en el siglo XX, ¿no? Por eso, y en la historia lo mismo, claro, todo marcado por el nacimiento del sujeto. El enfoque de las ciencias de la comunicación, que antes era emisor-receptor, emisor-mensaje, lo principal. El receptor, bueno, recibía. No se tomaba en cuenta la vuelta, el circuito de la comunicación. Claro. Emisor, mensaje, receptor, cuando éramos estudiantes nos enseñaban hasta ahí. Después, por suerte, todo evoluciona, ¿no? En la teoría de la comunicación empieza a tener importancia, a ver, lo recibe, ¿qué pasa con el que lo recibe? Es más importante entonces ahora el receptor que el emisor. Bueno, eso hay que cambiarlo en la educación entonces, porque claro, en la educación, ahí tenemos el problema, ahí es el problema, que cuesta tanto cambiarlo, y eso tiene que ver, para mí, y lo digo siempre, con el para qué surge la escuela, ¿sí? ¿Para qué, no? ¿Para qué surge en el momento que surge? Para homogeneizar una idea de nación, para homogeneizar lo que sea. Pero ya está, ya no está más, es imposible eso ahora. Pero no hay manera, hay cambiar la mentalidad. Cuesta un montón. Sí. Lo que pasa que también en esos casos vos te tenés que mostrar cómo sos y tenés que enfrentarte a determinadas cuestiones que son de contexto, o sea, más allá de la época en que vivimos, pensar en historia oral lo que costó y lo que nos está costando, que sea tenido en cuenta. Por eso, imagínate allá, acá todavía al sur parece que es más todavía, cuando vos decís, pero ¿quién lo dijo? ¿Por qué? No, pero, entonces
te lo está diciendo no un vecino que está bien, que tiene otra visión, te lo está diciendo alguien que está dando clase en la universidad. Entonces, ¿Pero por qué es eso? Porque la información te da poder, porque la universidad es elitista, es jerárquica, porque el conocimiento no se construye. Hay que sacar palabras como enseñanza. Yo la palabra enseñanza la sacaría de los programas. Construcción del conocimiento, punto, listo. Claro, o sea, pero porque haces un análisis del concepto o lo relacionás y lo vinculás con un contexto. Pero si... Bueno, pero porque no pienso que el pibe es una tabula rasa tampoco. Por supuesto, no es alumno. Parte desde eso, ¿no? Desde Sí, eso. aparte, bueno, ahí se mezclan cuestiones de poder. Lógico. Por eso. Pero Cuando poder, yo empecé pero a de escribir barrio. sobre el Porque... derecho del entrevistado, cuando yo empecé a escribir sobre el derecho del entrevistado, que fui la primera, me empezaron a perseguir por todos lados. Y ahí va con lo que decía Susana y lo que decía Vivi. ¿De quién es la entrevista? ¿Quién es? ¿Mía? Sí, decían los posis y todo esto. ¿Mía? No, no es tuya la entrevista, es de la persona. No, es mía y yo hago lo que quiero. Digo, ¿qué? O sea, y cuando lo empecé a escribir... Esto de pedir la autorización es fundamental. Bueno. Pero no te va a mandar amenaza a un tarado que cree que le vas a sacar el lugar. Eso tiene que ver con el poder, Totalmente. Bueno, sí. Es así. Bueno, a ver, otro cuento. El mundo de Amichis me También mató. podemos leer acá unos comentarios re lindos. A ver, dale. Yo estoy como no... Así ya vamos cerrando, pero me parece interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay que cerrar? No, pero digo, qué sé yo, dije, porque... No, por mí no, pero bueno, dije. No, igual yo quiero, antes de eso, quiero leer el programa para ver qué tocamos, qué no. Por eso. Bueno, por eso, acá, bueno, Gabo siguió con el tema de, Gabo es un capo, de lo que hablábamos de los libros, y bueno, y lo de la empatía y la sensibilidad para germinar, contagiar, enseñar, porque contagiar. Eso está bueno. Por ende, dice, sería una herramienta metodológica, pedagógica, interesante de explorar la aplicación. Sí, exactamente. O sea, la gracia, digamos, también es ver cómo estas cuestiones de la lectura se pueden usar como instrumentos, ¿sí? Para desplegar diferentes problemáticas, incluso hasta se puede utilizar en clase para situaciones como, no sé, como para trabajar temas, no sé, bullying, me acordé de bullying por lo de la discriminación, o sea, qué sé yo, diferentes temas. Me acordé por lo que dijo Susana antes, me acordé. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, sí, tal cual, la cuestión clave es saber cómo, la lectura es una de esas herramientas. Adriana dice otra frase de Viviana, un libro en las manos del lector. Las bibliotecas pueden estar llenas, pero lo valioso es esa frase, que el libro en las manos del lector tiene otro valor, sí, totalmente. La resistencia a que todos puedan tomar la palabra. Entonces acordamos, enseñar es dar oportunidad, es un criterio distinto de la enseñanza, ¿no? Ahora que dijiste lo de las manos del lector, les voy a contar una cuestión, que es que la noción, o no sé cómo llamarlo, de animación a la lectura, nació en Francia, y nació a partir de que justamente la idea era digamos, se habían dado cuenta, habían percibido que las bibliotecas estaban llenas, había muchas bibliotecas, digamos, no faltaba la cuestión del conocimiento, pero que la gente no accedía, la tenían como ahí, digamos, faltaba la conexión con esos libros. A partir de ahí surgió la idea de la animación a la lectura, que en realidad es una traducción del francés, porque no hay traducción exacta con la palabra animación, pero que tiene que ver con animar al otro, con contagiar, como dijo Gabo, o como generar esas ganas, ¿no? Entonces, nació de ahí, de bajar los libros de los anaqueles y empezar a hacer algo con eso. En España tenés unas bibliotecas hermosas, pero por ejemplo ahora se plantean el tema de cómo hacer, porque por el protocolo en Barcelona sobre todo, porque la gente va a dormir ahí. O sea,
las bibliotecas están hermosas, pero la gente van los que no tienen casa, los que no tienen... Ah, no entendieron, Entonces, sí, claro. no a dormir, sino a pasar el día, a comer ahí. Sí. Y entonces decían Como, ahora... como acá van a I6 al aeropuerto, Exacto, digamos. y es un No tema que lugar. estaban hablando, pero bueno, el tema era, bueno, Es la otra cosa cosa. es Sí. cómo haces, ¿no? Porque los libros estaban, pero la gente no. Inclusive todos los Claro, jóvenes que no. estaban estudiando estaban con la computadora ahí, pero no tenían los libros de la biblioteca. Claro. Eso es Lo que otra pasa cosa. es que a veces la biblioteca, lo importante también es que sea un lugar de pertenencia. Por Exacto. respecto de los chicos, digo, no de los vagabundos o de la gente que va a dormir. Yo te digo, o la que no tiene casa. Yo te digo, por ejemplo, los chicos que van y se instalan con la compu, puede ser que, que ese día justo no consulten o que se queden con los amigos para encontrarse ahí, charlar, lo que sea. Pero sí es un lugar de pertenencia y eso es como un valor extra, me parece. Bueno, en la Está escuela bueno. 8 de Chacarita, cuando con Brian me decía no sé qué hacer, me siento un comodín como bibliotecario de una escuela. La otra vez No, Brian, lo que hicimos el programa, hicimos un archivo de historia oral y la biblioteca pasó a ser el centro de... Bueno, por eso. Bueno, cuando Está hablaba, buenísimo eso. cuando Viviana decía el tema de como un lugar de pertenencia, se me vino un recuerdo cuando iba al secundario. Nosotros nos juntamos en la biblioteca de la escuela, más allá de hacer la tarea, todo, pero era el lugar de encuentro que teníamos con los Está amigos. buenísimo. Y hoy en día lo que yo veo con los chicos, por ejemplo, de secundario, que en algunas oportunidades, bueno, les digo, pueden ir a la biblioteca popular y van a investigar y a buscar el material y se encuentran en el lugar. Acá nosotros tenemos una biblioteca popular que se sostiene gracias a los socios y bueno, y hay una asociación trabajando y los chicos todavía, es decir, no es que perdieron ese sentido de pertenencia e identidad, sino que la reconocen. ¿Y en México bueno. qué pasa, Catarino? Con la lectura. Bueno, no sé. Porque él me contó una vez, por eso le Pues pregunto. ¿Qué? Se corta. Se corta mucho. No se escucha, pero si no No, escribilo. por ahí en el chat, Catarino. Se escribió a él, sí. Qué lástima, porque me acuerdo que... se disparan un montón de temas, ¿no? Es como, ¿no, Gus? Como, a ver... Y también, por ejemplo, cuando lee uno, a ver, con respecto, venía escuchando por ahí a todos el tema de un libro, a mí me pasó con el diario de Ana Frank, yo lo leí a los 15 años y lo leí después a los 26 siendo profesora de historia, y ahí cuántas cosas, es decir, otra visión totalmente diferente, lo leí durante la adolescencia, temas que recién se empezaban a abordar, pero ahí tranquilo, en la década del 90, no estaban dentro de la currícula, pero muchos profesores nos empezaron a acercar, y bueno, después siendo profesora de historia, otra mirada totalmente distinta, es decir, y Claro. también el recuerdo de uno, que es decir, empieza a movilizar la memoria y los sentimientos de cuando lo leí en la adolescencia y después ya siendo profe, es decir, ahí uno ve muchas emociones. Rosita Garrido, que dijo algo que lo iba a leer, pero está bueno que lo diga ella. Hizo un comentario muy lindo. Rosita, ¿dónde está? Oye, acá está. Sí. Me gustó. A ver, léelo, decilo, Rosy. ¿Lo leo o le digo como en mis palabras? Como vos quieras, como vos quieras. Tampoco porque Viviana hable del ojo lector tenemos que leer todo, vieja, ¿no? Ya, bueno, lo voy a leer. Me leen todo, me leen todo. Ya, lo voy a leer igual y ahí vamos dando una interpretación de lo que quería decir, por si es que no se me entendió. A ver. Hablando que hablaron del bullying, un libro que me marcó muy potente, que yo lo leí cuando todavía estaba en la escuela, en enseñanza media, no sé qué nivel será en Argentina, secundario. Secundario. Sí. Era el libro Pídeme la luna, que trata sobre una chica que sufre bullying
de una forma muy brusca. De hecho, yo leí el libro en un día porque me pareció tan interesante, pero de cómo el libro podía presentar de una forma, no sé, yo podía imaginarme a esa chica todo lo que estaba sufriendo, podía empatizar con ella. Ajá. Yo obviamente nunca podría decir que sufrió un bullying ni nada, pero era en mi contexto escolar, era como algo tan cercano a mí que de verdad lo podía sentir. Y ahora como docente, o sea, no lo he vuelto a leer, pero como docente hago una reflexión en la importancia que debe tener también que las familias mantengan una relación cercana con su hijo, para que ellos tengan la confianza suficiente para hablar cuando le pasan ese tipo de cosas, o cómo la familia es un influyente para que los chicos que de repente sufren maltrato en su casa, tienen ese tipo de comportamientos dentro de la escuela. Sí. Ay. Sí, es muy interesante lo que Sí, y decís. también es interesante de lo que ella dice, que ella no le pasó, pero sin embargo pudo identificarse con la protagonista del libro. Bueno, yo siempre cuento que la primera entrevista de historia oral con la que me encontré, el chico me dijo que sentía que le hacía lo mismo al compañero boliviano que lo que el polaco contaba que le hacían a él en Polonia por ser judío. O sea, mirá cómo va en el mismo sentido, ¿no? Catarino dice, en México se ha trabajado con el Plan Nacional de Lecturas en primaria y secundaria para motivar a los jóvenes para que desarrollen la comprensión lectora. Bien. Yo quisiera, como ex docente, creo que del grupo debo ser la mayor, son toda gente joven. Yo soy jubilada, trabajé muchísimos años en escuelas secundarias, dando lengua y literatura, y en el Instituto de Formación Docente, también trabajé en programas de formación curricular de lengua. Tiene mucho que ver porque hablamos de niños, adolescentes o jóvenes, directamente relacionamos escuela, o sea, familia, lectura con los chicos, difícil, ¿no? Sí, escuela docente. Tiene mucho que ver el docente, la preparación que tenga para la motivación a la lectura. Hay docentes que dicen, bueno, lean el capítulo, les hablo por experiencia, a lo mejor ya no pasa más, pero No, sí supongo pasa. que puede pasar. Lean el capítulo de la novela tal y lo traen leído para el al chico no le dice nada a eso. Hay estrategias, hay formas, crear expectativa, empezar con una frase del libro, ¿qué le pasará al personaje, no? Iniciarlos, entusiasmarlos, hay miles de estrategias y formas y métodos para incentivar la lectura. El chico se va a la casa, engancharlos. Engancharlos, motivarlos. Me voy, tengo que leer 10 hojas para el lunes. Y no sabe ni qué es. Claro, le dieron la indicación, la consigna, sin ninguna motivación. Entonces, para él es un peso, una carga, una tarea. No es una lectura placentera. Y si una lectura no es placentera, no es una buena experiencia de la lectura, ni lo va a seguir siendo para el chico. Porque lo torturan porque tiene que leer tal cantidad de páginas para el lunes o para la semana que viene y presentar el informe del libro. Por eso, a eso voy concretamente, a que hay que, como lo relacionamos directamente, chicos o jóvenes, con la escuela y la lectura con la escuela, tiene que estar preparado también, viendo cómo se están preparando los docentes de lengua y literatura para la motivación lectora. A mí me parece que yo siempre digo que en los últimos años se ha cambiado mucho un montón de cosas, pero que lo que se tenía que cambiar más era la formación del profesorado, y no estoy hablando solo en los profesorados, estoy hablando de los que salen de la universidad, y no se ha cambiado demasiado eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer un cambio profundo en los profesorados, pero profundo, pero primero entender que los pibes piensan por pestañas, es diferente a nosotros, ven 4 cosas a la vez y la incorporan, y nosotros seguimos con lo lineal, que tampoco existe. Entonces,
creo que ese cambio profundo no llegó todavía. Creo No. que hay que cambiar porque lo veo en los chicos, después los que salen de la universidad, que tienen que terminar dando clases y van con la cosa expositiva porque, bueno, porque no sabían que iban a dar clases. Creían que iban a ser científicos, no sé. Y hay todo un tema que tenemos que hacer mea culpa en el sentido de que tenemos que verlo también. La formación del profesorado no ha cambiado demasiado. No ha cambiado, creo que casi nada. Lamentablemente es así. Lamentablemente, ¿no? Porque... Sí, bueno, pero por eso, para que la lectura y todo lo que estamos hablando, y bueno, yo creo que hay mucha gente que quiere otra cosa, muchísima, y por algo estamos acá, y por algo, pero bueno, lo podemos hacer nosotros, o sea, en nuestros lugares, eso nadie nos impide hacerlo. No, seguro. Yo pienso en esa construcción. Bueno, a ver, hasta acá. Para todos, sí, dice Catarina, y que le gustan los libros de Carlos Fuentes, con pavada de... y Cortázar. Y acá dice que cree que sigue una gran resistencia, sí, aferrada al enciclopedismo. Y México nunca me voy a olvidar la primera vez que fui a México, que yo estaba parada arriba de una tarima. Ya directamente eso me mató tuve que bajar, decir no, disculpen, pero el micrófono está acá. No, era una tarima, no, listo. Caribe también es así, nosotros somos más light, ¿no? Pero toda la zona esa es más... Más académica, claro. Sí, en Santo Domingo las mujeres, yo fui a trabajar ahí, no había mujeres en la mesa principal de los... Me faltan 2 partidas de las 4 que pedimos a la tarde. No, se interviene. Bueno, a ver. Está por cortar. Radio, vale. Si quieren nos volvemos a conectar, ¿sí? Para darle el cierre, si quieren. Para darle el marco, ¿cuánto falta? Nos queda 1 minuto nada más. Nos va a sacar. ¿Qué hacemos? ¿Nos conectamos para cerrar así? Así cerramos. ¿Les parece? Porque me parece que podemos hacer otros encuentros, ¿no? Sí. Bueno. Les digo una cosa, por esto que él puso que le gustaba Cortázar, me acordé una anécdota, por eso lo cuento en este minuto que queda, que mi hijo Julián, al que ustedes vieron tratando de ayudarme, cuando estaba en el secundario, le habían dado para leer Casa Tomada, y en una de las respuestas de qué había interpretado él puso lo que él había interpretado. De hecho, habíamos estado charlándola, o sea que yo sabía que había estado leyendo y todo. No, se la dieron como que estaba mal, porque no puso lo que la profesora quería que ponga. Es lo que estaba diciendo. Y me dice, ¿qué me dijiste? ¿Viste? Pero te digo que me lo hicieron en la UNTREF, o sea, un adulto, imagínate. Por eso te digo, eso es lo que estábamos, me acordé por lo que estábamos hablando y cuando él nombró a Cortázar. Pero entramos y hacemos como qué cosas no vimos, qué cosas para que te vayan con una idea. Últimas preguntas. Sí, últimas preguntas, sí. Dale. Dale.